El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la última prédica, hace aproximadamente un año, un hermano y su hijo vinieron a verme para que orara por la evangelización de su familia. El hermano quería que su esposa viniera a la iglesia. Y le dije que su esposa no venía a la iglesia porque él no había sido un buen marido. Primero, añadí, debe ser un buen esposo en quien su cónyuge pueda confiar, respetar y amar. Sirva y atienda a su esposa con todo su corazón. ¿Y saben algo? Creo que este hermano siguió mi consejo. Antes había impuesto su voluntad, deseos y gustos a su familia, pero ahora atendía los consejos y las sugerencias de su esposa. Y así, el corazón de su mujer fue tocado por el comportamiento de su esposo y al final vino a la iglesia, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y recibió el Espíritu Santo y comenzó a crecer en su nivel de fe. Este hermano estaba tan feliz que me escribió una carta contándome su testimonio. Hermano, hermana, todo depende de usted. ¿Por qué hasta ahora no puede evangelizar a su esposo o a su familia? Tal vez su esposo no cambie totalmente de la noche a la mañana, pero podrá hacerlo paulatinamente. Hermanas, muchas familias han venido a los pies del Señor Jesucristo precisamente porque ustedes han sido los instrumentos de cambio que Dios ha usado. Estoy muy agradecido a Dios por todas ustedes. Si aún su familia no esté evangelizada, es usted quien deberá esforzarse un poco más. Para crecer espiritualmente, deberá sí o sí ensanchar su corazón considerando y entendiendo a los demás. Por ejemplo, suponga que hay 3 niños jugando. Uno de ellos es su engreído y a los otros 2 no los conoce. Usted tiene un caramelo en su bolsillo y se lo da al niño a quien conoce. Pregunto, ¿cómo creen que se sentirán los otros 2 niños? En lo que a usted respecta, solo le ha dado una golosina al niño a quien conoce y no ha tenido la intención de herir los sentimientos de los otros 2 niños. Sin embargo, si piensa solo desde su punto de vista, es decir, si solo tiene en cuenta su intención y no considera los sentimientos de los demás, entonces su acción, en este caso el gesto de cariño de dar un caramelo, no será del todo bueno. Ahora bien, si se autoconvence que lo que ha hecho lo ha hecho con buena intención, en ese caso jamás podrá cambiar. Si insiste en guiarse por su propio criterio, otros podrán pensar que es obstinado y terco y no desearán tratar con usted. Les voy a dar otro ejemplo. Suponga que una líder quiere escuchar una prédica y busca un lugar en primera fila, o que, para el aniversario de la iglesia, ocupa un lugar destinado a otros hermanos o para los invitados porque desea ver las presentaciones de los grupos de danza o del coro. Esa actitud provocaría una situación bastante incómoda. Si en esas circunstancias esa líder cree que no ha cometido equivocación alguna, sino que solo ha querido ser más bendecida al buscar sentarse en primera fila en un lugar donde no le corresponde, su actitud demostraría que tiene un patrón negativo de conducta, es decir, que tiene malos modales, es prepotente y no es humilde. En otras palabras, deberá aprender a comportarse en público de acuerdo a las circunstancias y al lugar a fin de no causar incomodidad ni problemas a los demás. Hermana, usted ya no es una niñita. Deberá saber discernir las circunstancias. Por ejemplo, en Corea, luego que los varones terminan su servicio militar obligatorio, los licencian y forman parte de la reserva de las Fuerzas Armadas. Y si son nuevamente llamados al servicio activo, deben usar
nuevamente su uniforme militar. Inmediatamente se ponen el uniforme, comienzan a actuar como soldados. Sus palabras se vuelven duras y toscas, hablan groserías y se comportan mal. Ahora bien, cuando terminan su servicio y vuelven a usar su ropa de civil, inmediatamente su comportamiento cambia. Dejan de usar ese léxico ofensivo y su conducta o proceder vuelve a ser normal. Sí, así cambian de comportamiento. Bueno, volviendo al tema de los asientos en la iglesia, una acotación más acerca de este tema. Varias veces he escuchado que algunos nuevos creyentes se han ido de la iglesia porque no los han situado en la parte central del santuario donde se ha dispuesto su ubicación. Y es que algunos de los miembros antiguos reservan sitios para sus amigos o familiares que llegan tarde al servicio e impiden que otros hermanos que llegan temprano se sienten en esos lugares. Incluso si alguien ya se ha sentado en ese lugar, hay quienes le piden a ese hermano o hermana que se mueva a otro asiento. Afirman que ese es su sitio. Cuando esto sucede, hay hermanos relativamente nuevos que se podrían ofender por ello y no volverán a la iglesia. Si usted acostumbra a hacer eso, déjeme decirle que es una vergüenza para esta iglesia, para su pastor, y que su comportamiento impide el crecimiento de la congregación. Debe darse cuenta que por su actitud brusca y tosca, un alma se puede perder. La palabra dice que si hace esto, sería mejor que se atara una piedra de molino en su cabeza y se tirara al mar. Esa clase de actitudes seguro levantará un muro de pecado que lo separará de Dios. Y lo peor es que no se dará cuenta de ello. Ni siquiera lo recordará. No se acordará de lo que ha hecho y por ello no podrá arrepentirse. Y cuando se enferme o le duela un hueso, se preguntará ¿por qué? Ahora ya sabe por qué, ¿verdad? Podrá ser un resfrío o cualquier otra dolencia. Hermano, usted pasará por dificultades porque Dios no lo puede proteger. Incluso, le digo algo, es un deber para los líderes o las líderes que tienen sitios reservados, cederlos si hay un nuevo creyente que está buscando un lugar para sentarse. Usted mismo debería tomar la iniciativa y ceder su lugar al otro hermano. Ese sería un líder ejemplar y también será del agrado de Dios. Si alguno de los que ya son antiguos en esta iglesia intenta quitarle el sitio a otro hermano o hermana, o incluso reserva un lugar para alguien que tiene la mala costumbre de llegar tarde al servicio, deberá arrepentirse y cambiar. Esto sucede en particular cuando hay eventos especiales como nuestro aniversario o la cantata por Semana Santa, o también Año Nuevo o Navidad. Una pregunta: si usted invita a alguien a su casa, ¿acaso no le cedería el mejor asiento? En realidad, todas las líderes, colíderes y hermanos antiguos de esta iglesia deben ser anfitriones educados y gentiles. Se supone que deben atender a los invitados de manera gentil y amable. En especial, las líderes que ya son antiguas deben sacrificarse por servir a los demás como una madre atiende a sus hijos. Dios se agradará al ver su corazón humilde y de servicio cuando les cedan el mejor sitio a los que nos visitan por primera vez o a los que son nuevos en esta congregación. Hermano, suponga que ha estado orando por la evangelización de su familia por mucho tiempo y los ha invitado al culto del día domingo por primera vez. Le pregunto, ¿no le gustaría que los atendieran bien? Espero
que de ahora en adelante puedan ponerse en el lugar de los demás y antepongan primero el beneficio del reino de Dios y de la Iglesia al suyo propio. Hermano, si se da cuenta que no se ha esforzado por comprender a los demás y admite ese error, entonces podrá corregir ese patrón negativo de conducta. Así aprenderá a considerar el criterio o parecer de los demás. Ahora bien, si después de haber sido prepotente y haber impuesto su voluntad, o si no toma en consideración las opiniones de otros y no se percata de ese mal hábito, eso quiere decir que tiene un gran problema. Hermano, si administra un negocio o trabaja en una compañía y ocupa un puesto ejecutivo o de mando y tiene problemas porque los que colaboran con usted no lo obedecen, deberá examinar su comportamiento. Pregúntese si ha sido tosco o brusco en su trato, si ha tomado en cuenta las opiniones de los demás. Si cree que está en lo correcto y los demás no lo están, entonces todo lo que le sugieran los otros le parecerá mal. Si persiste en esta forma de pensar, entonces no podrá superar esa situación. Si esto le sucede no solo con una persona, sino también con muchos otros, entonces deberá reanalizar su comportamiento y actitud. Pregúntese si no es usted quien es tosco y duro. Si no es usted quien no quiere comprender y aceptar a los demás. Y aquí me refiero no solo a los hermanos, sino también incluyo a las hermanas. Ahora bien, si piensa que está en lo correcto y que su actitud es buena, pero los demás no lo piensan así, sino que lo ven tosco y prepotente, entonces no deberá ser obstinado ni terco. Hermano, hermana, si no se lleva bien con otros, es porque usted tiene algo de responsabilidad en eso, y es usted quien debería cambiar de actitud y de comportamiento. Deberá examinar su forma de ser. A menos que se despoje de ese enorme ego que tiene y cambie, eso se repetirá una y otra vez. Los demás lo aceptarán o la aceptarán por obligación y lo tolerarán porque no les quedará otra alternativa. Pero no se sentirán bien. Usted les hará la vida difícil y complicada. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted piensa que se comporta bien y trata bien a los demás. Claro, eso es lo que usted piensa. Sin embargo, ¿qué piensan los demás? Si tiene este patrón negativo de conducta, deberá repetirse y corregirse. Entonces, su presencia transmitirá paz y no tensión, y así llegará a ser un pacificador. Sacrifíquese en beneficio de otros y no busque su propia conveniencia. Entonces Dios lo ayudará y prosperará en todo lo que haga. Su ministerio, su labor en la iglesia, etc. Esto es lo que he venido compartiendo desde principios de año. No obstante, hay algunos que aún no quieren cambiar. Si este es su caso, tal vez se pregunte, ¿qué debería hacer? Bueno, para empezar, jamás se dé por vencido pensando que nunca podrá cambiar de carácter y que jamás podrá llevarse bien con los demás. Deberá perseverar en la oración, esforzándose por comprender el corazón, el comportamiento y las actitudes de los demás, pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo. Y cuando ore, deberá ponerse en el lugar de los demás y esforzarse en ello. No se guíe por su propio criterio u opinión. Busque la ayuda y la sabiduría del Espíritu Santo. Siempre piense bien. De otra forma, tendrá problemas. Piense bien de los demás, de sus actitudes y comportamiento. Procure entenderlos y póngase en el lugar de ellos. Entonces, el Espíritu Santo lo ayudará y podrá
despojarse de todos esos patrones negativos de conducta. Ahora bien, para dejar esos malos hábitos deberá tener mucho cuidado en todo lo que ve, oye, lee y aprende. Si aprende y lee solo lo bueno, y eso es lo que ingresa a su mente, y además lo pone en práctica en su vida diaria, todo eso será de beneficio para usted y así podrá despojarse de todo mal hábito. Hermanos, hay algunos que pasan por momentos difíciles tan solo porque no han tenido roce social ni experiencia en relacionarse con otras personas. No tienen problemas de personalidad. Lo que en realidad no saben es cómo comportarse en determinadas circunstancias. Les comparto un testimonio. La pastora Su Jin Lee, antes de ejercer el ministerio, no tenía roce ni experiencia social alguna. Nunca había tenido un trabajo secular. Luego de graduarse en el seminario, fue designada como pastora y comenzó a trabajar en la obra de Dios. Y les digo algo, lo hizo bastante bien. Aquí viene el testimonio. En una ocasión fue a visitar a un hermano bastante mayor. En esa época ella tenía solo 20 o 21 años. Este hermano provenía de otra iglesia. Era bastante alto y grueso. Cuando vio la juventud de la pastora, la menospreció. No le prestaba la atención debida cuando ella hablaba. Ahora bien, durante la visita, como solemos hacer, le dio una palabra y celebró un breve servicio de bendición en la casa del hermano. Y fue en el transcurso de ese servicio que el hermano cambió de actitud. Al final terminó arrodillado orando con la pastora. Sí, el hermano fue tocado por la palabra que le compartió la pastora. Antes de ello, su comportamiento había sido descortés y nada amable. No se olviden que la pastora no tenía experiencia previa en el ministerio. No obstante, manejó la situación espiritualmente en forma impecable, tal como si hubiera ejercido por años el pastorado. La pastora era joven, pero siempre había prestado atención a todo lo que yo hacía, cómo lo hacía y cómo lo decía, cómo me comportaba, me sentaba, incluso la forma en la que comía, y recordaba todo lo que había aprendido de mí. Todo eso lo había grabado y guardado en su corazón. Por eso, aún no teniendo roce social ni experiencia previa, tenía poder en lo que decía y hacía. No perdía ni una sola palabra de lo que yo hablaba. Más bien, a través de esas enseñanzas, fue transformándose y corrigiendo todo aquello que debía corregir en su comportamiento y modales. Les cuento algo. Cuando era niño, las mujeres del pueblo donde vivía solían comer una especie de enrollado de arroz. Les digo cómo eran. Ponían un relleno, sea de carne, de pollo o de cualquier otra cosa. Lo unían a un poco de arroz y lo envolvían en una lechuga o algún otro vegetal. Añadían un poco de salsa picante y ya estaba listo el bocadillo. Ahora bien, generalmente lo hacían demasiado grande, tan grande que no cabía en la boca. Al tratar de comerlo, el arroz se les salía por la boca. Tenían que abrir la boca así de grande. Así de grande tenían que abrir la boca. En esa época yo estaba en el colegio. Y cuando miraba todo el esfuerzo que se hacía para comer esos enrollados, pensé que debía haber una forma más fácil para hacerlo. Y es que en realidad eran espantosamente grandes. A mí me tomaba un buen rato terminar uno de esos enrollados. A pesar que me apuraba, no podía terminar rápido. Otros, en su apuro por terminar y comer otro, se les caía el arroz con el relleno. En realidad, era un desastre comerlos. Así que me dije a mí mismo que sería mejor si el enrollado fuera más pequeño. Sería más fácil de ponerlo en la boca. Y así lo hice. Aprendí de esa manera a comer en forma educada, sin engullirme los bocados de comida ni tratar de pasarlos como si fueran píldoras. Siempre
comí mis alimentos en forma limpia y ordenada. Desde pequeño pensaba en esto. Comía de a pocos, sin atragantarme. Y aún lo hago así hoy en día. En el caso de mis hijas, ellas han aprendido todo de mí. La forma como comportarse y cómo comer en la mesa. Y a pesar que no tenían experiencia social, lo aprendieron solo por verme a mí. Aprendieron cómo dirigirse a otras personas mayores y la forma en la que debían sentarse en una reunión o en la iglesia, la forma de caminar sin hacer ruido. Incluso, hoy en día, caminan como yo lo hago. Ellas me han tomado como ejemplo. Retomando el tema, hay quienes encuentran difícil interactuar con gente mayor o hablar en público o la forma en la que deben comportarse en un matrimonio, en un velorio, etc. Podrá superar todos esos topes o patrones negativos de conducta si ora, aprende buenos modales y pierde ese temor por interrelacionarse con otros. Los que dicen que nadie los puede cambiar o que van a ser así toda su vida no podrán superar esos patrones negativos de conducta. Hermano, hermana, si no vive la vida que cree, terminará creyendo la vida que vive. Si corrige esos malos hábitos y se despoja de todo complejo o de todo tope mental, en 1 año o 2 llegará a ser alguien totalmente diferente. Y cuando se encuentre con alguien conocido, le dirá sorprendido que usted es otra persona. Si se esfuerza por cambiar, le digo que llegará a ser ejemplo para otros hermanos. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que el mensaje que hoy han escuchado tus hijos cale en sus corazones y se haga un estilo de vida en ellos. Ayúdalos a identificar esos patrones negativos de conducta que tienen para que puedan despojarse de todos ellos y así vivan una vida totalmente consagrada a ti. Por favor, dales gracia sobre gracia y ayúdalos a ser esa nueva criatura que tú deseas que sean. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen.
que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.